Nos encontramos hoy en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. He titulado nuestra reflexión u observaciones sobre este capítulo y en lo que respecta al discipulado y el cuidado de nuevos creyentes como la inversión en el ministerio. ¿Cuáles son los elementos de una buena inversión? Bueno, debe haber un inversor, debe haber capital, debe haber un buen producto, debe haber clientes, debe haber resultados y debe haber la disposición de hacer algo con todo eso. Me recuerdo, hace años atrás, uno de mis hermanos y yo invertimos en lo que nos había parecido era una buena inversión. Eran los comienzos del comercio con la computadora y los teléfonos automáticos. La idea era innovadora. Teníamos el capital, que de paso se ha dicho, habíamos pedido prestado y eso resultó ser el mayor de nuestros errores. Había clientes, pero el producto no era lo que nos habían publicitado y en pocos meses terminamos perdiendo todo lo que habíamos invertido. ¿Cuál es la inversión en el ministerio? El producto obviamente es ya conocido. El Evangelio y los resultados en la vida de los que reciben ese Evangelio se ha producido. Tenemos también el servicio en el ministerio en la iglesia y esto requiere inversión. Esto es algo que no todos entienden. Los líderes de las iglesias tienen un constante problema. Demasiado ministerio, pocos trabajadores. ¿Cuántos en la iglesia son los que miran el servicio en la iglesia como algo para hacer si me queda el tiempo o si no tengo ninguna otra cosa que hacer? Sin embargo, en estos próximos minutos quisiera que observemos el ejemplo de Pablo y su equipo y lo que ellos nos demuestran en este capítulo 3 de Tesalonicenses. Lo que resalta a primera vista es la inversión del corazón del apóstol. Y en segundo lugar, el resultado producido, o por decirlo en términos financieros, la rentabilidad de la inversión. Leamos entonces el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, que yo lo voy a hacer en la Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros, luego de haber estado con ustedes y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos, también nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De noche y de día no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes. Que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes.
para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Qué tremenda porción de la palabra de Dios. Yo saco el concepto de inversión del versículo 5, donde dice: por eso cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo hubiera resultado o habría sido en vano. Los evangelistas habían invertido su tiempo, habían sufrido persecución, debieron escapar antes de haber terminado la tarea, y Pablo tenía el temor humano de que tanto trabajo y esfuerzo hubiera sido para nada. Teológicamente hablando, entendemos que Dios obra y transforma vidas, y lo hace para toda la eternidad. Nadie puede deshacer la obra de Dios. Humanamente, podemos tener la preocupación de que tanto trabajo para nada. Mis hermanos, lo que vemos acá es que cuando invertimos nuestro corazón en la obra de Dios, en la vida de otras personas, y Él actúa a través de su palabra en los corazones de las personas, como vimos en el capítulo anterior. Entonces, los resultados serán evidentes en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Veamos primero entonces la inversión de los misioneros. Recordarán en el capítulo 2 que ellos habían llegado cansados y heridos, pero gozosos que habían sufrido por la causa de Cristo. Y al comenzar a predicar en Tesalónica, lo hicieron en la sinagoga judía, como era su costumbre, pero también en la calle, con las otras personas, viniendo al lado de las personas, animándolas y aún rogando por sus almas. Notemos también que en el poco tiempo que habían estado con ellos y en base a la experiencia que estaban viviendo, les habían enseñado y advertido de las consecuencias de seguir a Cristo. Inmediatamente se iban a convertir en blancos de persecución. El enemigo, Satanás, usaría cualquier medio posible para evitar perder a algunos de sus súbditos. No nos olvidemos que esta es una batalla espiritual entre el diablo y Dios. Entre el reino de las tinieblas y el reino de luz. Entre el príncipe de las tinieblas y el rey de gloria. Cuando una persona se convierte a Cristo arrepintiéndose de sus pecados y comienza a seguir a su nuevo maestro, se produce una transacción espiritual en la que son extraídos del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en las palabras de Colosenses 1. Satanás pierde un súbdito y eso no le gusta para nada. No solo quiso Satanás desbaratar la obra de Dios en los días de Jesús, por ejemplo, durante sus tentaciones, durante su ministerio y especialmente en la crucifixión. Pero ante la rotunda victoria de Cristo en la resurrección, lo que ahora Satanás intenta hacer es desbaratar, hacer nula la obra del Evangelio en la vida de los creyentes. En Tesalónica lo intentó trayendo persecución, luego impidiendo a Pablo a regresar para visitarlos, como lo notamos en el versículo 18 del capítulo 2. Y ahora estaba intentando desalentar y desarraigar la nueva vida de estos creyentes. Todo esto nos muestra la importancia de la inversión de vida que como evangelistas y discipuladores debemos realizar. La vida de los nuevos creyentes es frágil. No por la vida en sí,
pues esta es segura, es obra de Dios, sino porque está revestida en este tiempo todavía de la naturaleza humana, caminando en un mundo corrompido y con enemigos espirituales buscando de hacer caer al nuevo creyente a la vida que solían tener. El apóstol Pablo tenía gran preocupación por esto. Conocía muy bien lo que significaba que estos discípulos nadaban contra la corriente. Noten el tono en el versículo 1, cuando ya no pude soportarlo más. Hizo algo que realmente no quería hacer, pero el amor por ellos es más importante que la comodidad propia. Y dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviar a Timoteo. Quizás tú digas, ¿qué gran problema es ese? ¿Quién no quiere quedarse solo unos días en Grecia? En realidad no sabemos las circunstancias exactas, pero sí podemos leer un sentido de desesperación en esta oración. Noten al igual el verso 5, por eso cuando ya no pude esperar más. Noten el verso 7, por eso hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones. La reflexión es obvia. La obra de transformación en la vida de las personas es de Dios. Pero la preocupación, la dedicación y la responsabilidad de predicar, de enseñar la palabra, de animar, de consolar, de amonestar, de restaurar a los creyentes es nuestra. Y debemos estar dispuestos a sacrificar y hacer lo necesario por atender y cuidarles. En segundo lugar, ¿cuáles son los resultados? Los que somos padres tenemos el privilegio de ver el crecimiento de un bebé, ¿no es cierto? Cada etapa tiene su encanto. Disfrutamos ver la formación de un cuerpo que crece, que se estabiliza, que comienza a sentarse y luego a gatear. Y después cuando se levanta y ya comienza a dar sus primeros pasos. Lo notamos al igual cuando comienza a balbucear y luego a hablar. El pasar de los años lleva a admirar cómo ese bebé se transforma en niño, en adolescente, en joven, en un hombre o mujer adulta y luego el círculo de la vida vuelve a comenzar. Esta semana pasada regresamos a casa luego de visitar a nuestro hijo y su familia. Ellos tienen 4 hijos. No hay gozo más grande que ver a nuestros hijos y nuestros nietos creciendo y madurando. Así me imagino que se sentía el apóstol cuando Timoteo volvió y le contó lo que observó y experimentó visitando a los creyentes en Tesalónica. Las expresiones nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? Mis hermanos, hay una cierta recompensa personal que disfrutamos y hacemos bien en disfrutar cuando vemos resultados positivos, cuando vemos resultados alentadores. Sí, es cierto que lo que hacemos lo hacemos por y para el Señor, pero también compartimos el gozo de Dios al ver los resultados. ¿Recuerdan la expresión del apóstol Juan? Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. ¿Saben? En términos humanos,
Hubiera parecido que mis años en Argentina pastoreando en las dos iglesias donde tuve oportunidad en los años 80 fue una mala inversión. No vimos crecer la iglesia y nosotros salimos heridos y golpeados. Pero aún hoy hay gran alegría en mi corazón porque hubo resultados espirituales en algunas personas. No serán muchas, pero ustedes están escuchando esta reflexión en parte por el fruto de esos años de inversión y la obra que Dios continuó haciendo en los corazones y mentes abiertos y dispuestos. Ojalá cada uno de ustedes también pueda preguntarse y decir algún día, ¿cómo podríamos dar gracias a Dios por... Incluyan el nombre de la o las personas con las cuales han compartido vida y la palabra de Dios. Y decir por todo el gozo con que nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios. La inversión en la vida de nuevos creyentes en particular, de futuros líderes también y de otros que querramos ver madurar en las cosas de Dios, vale la pena. La gloria es de Dios. El fruto es para Dios. Los resultados están en las manos de Dios. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios. El ser colaboradores de Dios es la mejor inversión que podremos realizar. Dios les bendiga.